Welcome, everyone. Thank you for Bienvenidas todas, bienvenidos todos y gracias por unirse al diálogo regional, acelerar el progreso de la CNT, conectando las prioridades regionales de la CSU con la agenda de financiación de las NT en las Américas y el Caribe. La interpretación simultánea inglés-español está disponible durante esta sesión. Ya hemos activado la función y está disponible pulsando el botón de interpretación que está en la parte baja de la pantalla. Tiene forma de globo terráqueo. Me llamo Rosana y seré hoy la facilitadora técnica. Antes de empezar, me gustaría hacer algunos apuntes. Tengan en cuenta que los micrófonos estarán desactivados durante la mesa redonda para evitar interrupciones. Y también les explicaré un poco cosas técnicas. Como he comentado ya, los micrófonos estarán desactivados y al final habrá una discusión informal entre los participantes. Pueden ahí compartir sus comentarios y sus preguntas. Pueden utilizar el botón de levantar la mano situado en la parte inferior de la ventana de Zoom. También les animamos a que envíen sus preguntas a través del chat y a que hagan sus comentarios y aportaciones, también utilizando el buzón de preguntas y respuestas. Encontrarán estas funciones de Zoom Meeting en la parte inferior de la ventana. También les informamos de que estamos ofreciendo esta sesión con interpretación para que llegue a más personas y también la estamos grabando para después. Así que ahora me gustaría darle la palabra a Katie Day, directora general de la Alianza de las NTs. Muchas gracias y bienvenidos a este evento virtual de hoy, acelerando el progreso de las enfermedades no transmitibles, conectando las prioridades regionales de la cobertura sanitaria universal en la agenda de la financiación de la CNT en las Américas y el Caribe, coorganizado por la Alianza de la NT y la Coalición de América Saludable. También nos gustaría darle las gracias a Via3 por su patrocinio. Me parece que hoy tenemos con nosotros unos 55 participantes de diferentes regiones de esta región y de diferentes sectores. Me gustaría empezar con algunos comentarios introductorios antes de empezar. Antes de darle la palabra a nuestra moderadora, que es la doctora Beatriz Champagne. Y también es miembro de la Junta de la Alianza ENT. Como sabemos, la CSU es un objetivo esencial que está dentro de los objetivos de la Agenda 2030. Todo el mundo debe tener acceso a servicios sanitarios de calidad sin importar su origen. Esto a 3 niveles. Cobertura de servicios, es decir, gamas o paquetes de servicios ofrecidos según las necesidades, paquetes de prestaciones, cobertura financiera, es decir, proteger a las personas de las consecuencias financieras de pagar servicios sanitarios de su propio bolsillo y cobertura de la población, garantizar que toda esta está cubierta por servicios sanitarios para que nadie quede atrás. La única forma de lograrlo es mediante compromisos financieros reales y también a través de la voluntad de los gobiernos y también del resto de los sectores de poner dinero, especialmente cuando se trata de las ENT. Sabemos que en los últimos 20 años solo el 1% de la financiación hacia la salud ha ido hacia las ENT. Es un coste que de los que muchas veces se hacen cargo las personas que sufren ENT. Esto tiene un impacto devastador para las personas que deben pagar estos gastos sanitarios de su bolsillo, sobre todo en los países más vulnerables. Y no cambiar la situación no hace más que perpetuar esta situación y convertirlo en un ciclo generacional, aparte de incrementar las desigualdades. Informes demuestran que las personas del mundo que tienen más posibilidades de pagar estos gastos de su bolsillo son personas marginalizadas que viven en zonas rurales, lo cual agrava su situación. Al final, estos gastos terminan siendo catastróficos para personas y para hogares, lanzando a estas personas en ciclos de pobreza. Para conseguir una CSU auténtica se necesita
información y datos de calidad para que las personas con capacidad de toma de decisiones puedan tomar las decisiones correctas y también para así poder movilizar recursos a nivel nacional, aprovechar financiamiento combinado y también crear sinergias y colaboraciones. Con la próxima reunión de alto nivel sobre cobertura sanitaria universal el próximo septiembre, tenemos que asegurarnos de que las prioridades de las ENTs se reflejan en los debates que se tendrán en Nueva York. En abril, muchos de ustedes vieron que ya lanzamos una serie de prioridades con varias prioridades. La primera, invertir en ENTs, acelerar la implementación de la CSU, incluyendo las ENTs. Después, alinear las prioridades sanitarias para conseguir la sanidad universal. Y por último, involucrarnos con las asociaciones de ENT para que más personas se puedan beneficiar de los servicios sanitarios. Y hoy nos gustaría observar esto desde la perspectiva concreta de su región. Tenemos ponentes que vienen de órganos gubernamentales, agencias de desarrollo y hablarán de las mejores prácticas, de políticas de implementación para así poder enriquecer los debates de activismo sobre ENT. Compartirán hoy con nosotros sus reflexiones. Dicho esto, me gustaría darle la palabra a la moderadora que no necesita presentación, es Beatriz Champagne, y ella es la directora ejecutiva de la Coalición Americana América Saludable, mejor dicho. Y le doy la palabra. Adelante, Beatriz. Es un placer estar acá como moderadora de esta reunión tan importante. Quiero mencionar que yo voy a hablar en español y también mi comoderadora, Agustina Luque, también de CLAS, vamos a hablar en español, pero podemos ayudar en cualquiera de los dos idiomas. Agradecer a NCD Alliance esta oportunidad de trabajar colaborativamente con toda la tarea que ellos vienen realizando y por supuesto me siento muy honrada de ser ahora parte de la mesa directiva de la NCD Alliance. Quiero darles la bienvenida a todos y todas que están acá. Ya hay arriba de 65 participantes en la reunión y bueno, quiero mencionar que esta es una excelente oportunidad de discutir la cobertura universal de salud y las posibilidades de financiamiento de esta gran oportunidad, ¿no?, que tenemos de aumentar la cobertura en todos nuestros países y en nuestra región. Ha habido muchos progresos, a veces no nos damos cuenta del progreso que ocurre, pero desde el 2015, desde que se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hemos tenido algunas cosas muy importantes, ¿no? Acá no voy a mencionar todas, pero algunos ejemplos. Algo que ocurrió es el impuesto a bebidas azucaradas en México. Y entre el 2014 y el 2016 se redujo el consumo de bebidas azucaradas en México en 7,6%. Es un gran logro. Después en Colombia recientemente también se aprobó un impuesto a bebidas azucaradas y a comida chatarra. Esto es uno de los primeros países que ha incluido a la comida chatarra entre los elementos los productos que tienen que tener impuestos. Después tenemos a Brasil con los impuestos selectivos al tabaco y ha sido una importante fuente de ingresos para el gobierno de Brasil tener estos impuestos al tabaco. Y eso se filtra en oportunidades para políticas de promoción de salud y programas en Brasil.
Esas son cosas que a veces no nos damos cuenta, pero vamos avanzando. En el tema de la cobertura misma, también hemos tenido avances. En el 2000 había 65% de la población de nuestra región que estaba cubierta por sistemas de salud. En el 2019 subió de 65% a 77%. Y también hubo un incremento en la inversión de los gobiernos de nuestra región en 1,1% en este periodo. Y después, en materias de financiamiento, a veces nos sentimos como que no ocurre nada, que es difícil. Pero en las Bahamas ha habido una consideración muy activa de cómo sostener el financiamiento de servicios de salud en momentos de gastos catastróficos para una persona, una familia. En el 2019, el gobierno de Bolivia lanzó un programa que permite a los individuos que no tienen aseguranza de salud registrarse o inscribirse en el momento que necesitan asistencia en salud. Eso también es algo que ha aumentado las posibilidades de cobertura para personas que no la tenían antes. Y en Chile hay toda una discusión y diálogo alrededor de una reforma a la cobertura universal de salud, y con la idea de que las personas tengan oportunidad de estar cubiertas sin un límite financiero. O sea que estas son oportunidades y logros que hemos tenido en nuestra región. Pero como todos sabemos, hay mucho, mucho por hacer. Y desde CLAS tenemos un grupo de personas que viven con enfermedades no transmisibles y nos reunimos cada tanto justamente para hablar de estos temas. Y hay que decir que, bueno, consistentemente tenemos el tema de que no hay cobertura o la cobertura no es apropiada o de calidad. Eso ha sido algo que lo escuchamos cada vez que nos reunimos. Entonces, hay que considerar que hay una gran brecha de financiamiento que realmente nos enlentece este proceso de cobertura universal. Hay que tener mayores compromisos desde el gobierno, queremos tener compromisos que sean reales, que se puedan implementar en nuestra región, en nuestros países. Estoy pero muy contenta de que tenemos un panel de ponentes y de panelistas que son excelentes y que nos van a permitir escuchar diferentes perspectivas, ¿no? Perspectiva gubernamental, perspectiva de personas que viven con enfermedades no transmisibles, perspectiva de sociedad civil, desde jóvenes también. Y después de escuchar a dos ponentes, vamos a tener una charla informal que va a estar liderada por Agustina Luque, de parte de mi organización. Y lo que quiero hacer ahora es presentar a Gabriela Cuevas Barrón, que es la persona que va a hablar primero. Y Gabriela Cuevas es de México y es la copresidenta del Comité de Dirección de Cobertura Universal de Salud 2030, una coalición de organizaciones que está trabajando hacia esta reunión de alto nivel que mencionó Katie, que va a ser en septiembre, el 21 de septiembre en Nueva York, ¿no? La reunión de alto nivel sobre cobertura universal. Ella está trabajando en la entidad que está desarrollando las prioridades relacionadas a este tema. Fue diputada del Congreso de la Unión de México y también fue presidenta de la Unión Interparlamentaria. Estuvo en la Asamblea de la Ciudad de México también, o sea que tiene una gran trayectoria como política y también como influenciadora en temas de salud y sistemas de salud.
Entonces, Gabriela, te paso la palabra. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Thank you very much, Katie. Me da mucho gusto poder estar en esta conversación sobre un tema que es muy frecuente, pero al final del día no se ha atendido de la forma más adecuada y que son las enfermedades no transmisibles. Les agradezco mucho esta invitación. La organización que represento, UHC 2030, se refiere a la cobertura sanitaria universal hacia el 2030 y es un movimiento global, una plataforma donde incluimos de forma plural a múltiples tomadores de decisiones, gobiernos, sociedad civil, iniciativa privada, organizaciones internacionales, para construir sistemas de salud más fuertes y así lograr la cobertura universal de salud. Estamos aquí porque nos importa, porque sabemos y nos alarma que la mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios de salud de calidad que se necesitan. Nuestra plataforma, UHC o Cobertura Universal de Salud, no se enfoca únicamente en una enfermedad o en algún tema específico como poblacional, sino que se basa en el principio de tener cuidados de salud enfocados, centrados en la persona. Las personas durante toda su vida van a enfrentar diferentes retos en materia de salud y distintas necesidades. Cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, sin duda es un tema fundamental porque es un tema que sigue creciendo. Cada año toma la vida de 41 millones de personas y ese número sigue incrementando. En América Latina y el Caribe, nada más como nuestra región, se estima que el 80% de las muertes se pueden atribuir a enfermedades no transmisibles hacia el 2030. Y lo que hace estas cifras más trágicas, que sí, desde luego lo son, es que el 80% de estas muertes que son causadas por enfermedades no transmisibles pudieran prevenirse a un muy bajo costo. Las enfermedades no transmisibles se están incrementando, como mencionaba, pero en todos los países. Y si analizamos qué sucede en esta relación con sistemas de salud que se fortalecen y que caminan hacia la cobertura universal, entonces vemos que sí se empieza a reflejar un proceso en el combate a las enfermedades no transmisibles. Y por eso es que desde UHC 2030 estamos trabajando con NCD Alliance en la coalición para la salud global y la cobertura universal de salud. Y debo decirlo y agradecerles que han sido pues unos aliados magníficos. Encontramos profundas coincidencias, estamos caminando sobre los mismos retos, pero también las mismas oportunidades. Yo sí creo que las reuniones de alto nivel a las que hacía referencia Katie, va a haber en septiembre sobre cobertura universal de salud, prevención y respuesta ante pandemias y tuberculosis, tienen que caminar de forma coordinada porque al final lo que necesitamos es entender a la salud como un reto para todos y sin duda una meta que queremos todos alcanzar. Cuando hablamos concretamente de financiamiento, yo creo que es uno de los retos más importantes. Es decir, por más que tengamos estas grandes declaraciones globales, por más que escuchemos discursos políticos, por más que veamos que nos platican que se inauguran hospitales, la realidad es que tenemos que cambiar el enfoque, sobre todo los políticos. Y sí, cuando me presentaba Beatriz, explicaba mi pasado político, ahora estoy enfocada en otros proyectos, pero si algo tenemos que cambiar es la mentalidad. Normalmente se ve a la salud como un costo, no como una inversión. Y estamos convencidos de que es una inversión, y de hecho es una inversión la más importante en nuestra gente. Si no invierten los gobiernos en la salud de sus pueblos, de su gente, entonces, ¿dónde están las prioridades? Y si nos vamos un poco más a fondo, bueno, pues si no hay acceso a la salud, entonces, ¿cómo vamos a poder alcanzar mejores niveles de bienestar? Una de las metas más importantes, sin duda, es fortalecer los sistemas de salud a través de la atención primaria de salud. Y de hecho, analizando la propuesta que tenemos, que es cobertura sanitaria universal, como
un marco coherente para abordar los distintos aspectos. Es decir, nosotros concebimos a la cobertura universal como un paraguas que reúne a todas las agendas juntas y las coordina de forma que tengamos sistemas de salud más fuerte, una mucho mejor atención primaria, desde luego, que nos permita avanzar en materia de prevención, pero que entendamos que de esa forma vamos a estar listos y con capacidad para prevenir pandemias. Podremos tener mayor respuesta a las distintas necesidades, teniendo siempre como centro a la persona. En esta reunión que comentábamos de alto nivel en la ONU sobre cobertura sanitaria universal hacia septiembre, los gobiernos necesitan demostrar que sí les importa. Y para esto hay que enfocarnos en lograr que la cobertura sanitaria universal esté en el nivel más alto de las agendas políticas. Miren, varias veces sí como diputada, pero también como autoridad local, en fin, en las distintas pues responsabilidades que me he honrado en tener, me queda muy clara una cosa. Cuando a un político realmente le importa algo, se ve en el presupuesto. Es decir, ¿cómo sabemos que no es narrativa política ni campaña? Porque está en el presupuesto. ¿Qué pasa si no? Si algo no está en el presupuesto, es decir, si yo les prometo a mis electores salud, pero no estoy reflejando esa prioridad en el presupuesto, entonces, pues nada más vamos a dejar que los problemas sigan creciendo y que la gente siga sin acceso a la salud. Y las proyecciones nos dicen que si no lo cambiamos, para el año 2030, 5,000 millones de personas no tendrán acceso a servicios de salud. Eso en sí mismo debiera motivar todas las agendas políticas para lograr un cambio. Ahora bien, ¿cómo podemos revisar en dónde estamos? Aquí quisiera yo promover un documento que hemos trabajado, lo presentamos de diciembre, pero lo trabajamos cada año, que es una revisión a cómo se encuentra el compromiso y el estado actual de la implementación de la cobertura universal de salud. Lo pueden encontrar en nuestra página web, uhc2030.org, y ahí también les pediremos que ustedes que están muy cerca de la gente, de las organizaciones, nos puedan ayudar a tener mucho más información, pero esto es un muy buen como tracking, una muy buena revisión sobre dónde estamos. Y uno de los retos más importantes, sin duda, es revisar cómo han cambiado las cosas desde 2019, que se adoptó la Declaración sobre Cobertura Sanitaria Universal en la ONU. ¿Cómo va la ruta de implementación? La verdad, yo no creo que podamos ser tan optimistas porque de entrada se nos atravesó una pandemia que suspendió muchos de los servicios de salud, entre ellos aquellos relacionados con la prevención. Pero sí tenemos del otro lado las 3 reuniones de alto nivel en septiembre en la ONU y que nos permiten tener a todos los jefes de Estado, a jefes de gobierno en una misma sala hablando sobre este tema tan importante. Insisto, sí está la parte del financiamiento, pero también aquí yo creo que es importante resaltar la parte regulatoria, la parte legislativa y de diseño institucional. En muchos lugares del mundo todavía existe profunda discriminación, especialmente hacia las mujeres y las niñas. Es indispensable que cambiemos desde el diseño constitucional y haya un pleno reconocimiento del derecho universal a la salud. Y a partir de ello que se diseñen las instituciones y los presupuestos que incorporen a los distintos niveles de gobierno para su implementación. Por acá decimos en nuestra región que el diablo está en los detalles. En política, el diablo está en la implementación. De nada sirve que tengamos unas maravillosas declaraciones de acuerdos globales si no construimos los puentes que nos permitan lograr esa implementación y cambiar las realidades de la gente. Y ahí es donde el presupuesto, una vez más, se vuelve fundamental. Y como presupuesto, sin duda, se vuelve importantísimo que existan, pues, al menos pisos mínimos de compromiso en los gobiernos. Hablamos de cerca del 5% del Producto Interno Bruto o incluso más, para tener una transición hacia un financiamiento mucho más sostenible. Y por supuesto que el ejemplo lo deben dar los gobiernos, pero aquí también debemos trabajar con la iniciativa privada en esquemas donde la tecnología, el desarrollo de investigación y por supuesto
las posibilidades de extenderlo hacia las poblaciones más vulnerables se convierta en una realidad. Hoy por hoy, por más que hablemos también de financiamiento, la gente más pobre sigue excluida de los medicamentos más urgentes y ahí, sin duda, las enfermedades no transmisibles tienen una de las tareas más importantes para todos los gobiernos. Lo digo como mexicana, donde sabemos el impacto que tiene el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la incidencia y la falta de detección de cáncer en nuestra población. Entonces, sí hay muchas cosas todavía que tenemos que hacer, pero me parece que lo más importante es que entendamos primero que lograr la cobertura universal de salud es una decisión política. Es una decisión que requiere liderazgo y compromiso, que requiere de los parlamentarios, de los legisladores para hacer las modificaciones a los marcos regulatorios, que requiere también el trabajo coordinado de los ejecutivos y legislativos para tener las asignaciones presupuestales necesarias y que requiere desde luego de todos los niveles de gobierno para su adecuada implementación. Aquí uno de los temas que también resultan indispensables es el rol de la sociedad civil y particularmente en este tema de las enfermedades no transmisibles, porque en muchos casos son quienes están haciendo todo el trabajo de generar conciencia, información, de promover un diagnóstico oportuno y logran cambios muy importantes en las expectativas y en la calidad de vida que pueden tener otras personas en la misma comunidad. Entendamos que la salud no es un privilegio, es un derecho humano y es un derecho humano que compete a los gobiernos implementar. Aquí 3 de nuestras prioridades más importantes es incrementar y estabilizar los niveles de gasto público en la salud para lograr sistemas de salud mucho más resilientes e incluyentes. Y esto tiene que ver, por supuesto, con beneficios de salud integrales, pero sobre todo poniendo un énfasis especial en la atención primaria de salud. También lograr un incremento en los financiamientos, insisto, sí para atención primaria, pero también para escalar y fortalecer nuestros sistemas de salud para todos e invertir más para tener una protección financiera mucho más sólida. Aquí los gobiernos tienen que buscar cómo eficientar también el gasto público. Y esto tiene que ver, por supuesto, y en nuestra región hay que decirlo con todas sus letras, con un combate efectivo a la corrupción, con tener sistemas tecnológicos que nos permitan monitorear con mucho más precisión cuáles son las necesidades, cuál es la evolución de cada una de las personas. Y sí se puede hacer. Hoy tenemos todos los elementos para lograrlo. Yo estoy convencida que tenemos una oportunidad de oro en las reuniones de alto nivel en la ONU en septiembre de este año. No solo se va a hablar del tema, se van a lograr compromisos, se tiene que lograr una declaración sólida, seria, con metas, con goles claros y medibles, pero aquí el papel que tenemos todos nosotros, muy importante, va a ser monitorear su adecuada implementación. Insisto, el verdadero amor se nota en el presupuesto y el verdadero amor y el compromiso político y el liderazgo y la voluntad se deben notar en los resultados para la gente que esos gobiernos representan. Una vez más, muchísimas gracias a NCD Alliance, muchas gracias Katie, muchas gracias Beatriz y muchas gracias a todos quienes participan, porque estamos aquí, nos importa y estamos determinados a lograr un cambio. Gabriela, excelente presentación, muy bueno escuchar tu enfoque a la implementación, porque es cierto, hablamos mucho, tenemos muchas declaraciones y documentos, pero es en la implementación donde realmente se puede apoyar el derecho universal a la salud. Vamos ahora a pasar a nuestro siguiente ponente, Jeremy Deilar, que es especialista senior en salud para América Latina y el Caribe en la práctica global de salud, nutrición y población del Banco Mundial. Es un ex ejecutivo de atención médica en Canadá y Francia con amplia experiencia en calidad de atención, desempeño en la prestación de servicios e investigación y en el análisis de sistemas de salud.
Jeremy tiene un doctorado en salud pública, investigación de sistemas de salud de la Universidad de Ámsterdam de los Países Bajos y una maestría en administración de hospitales de la École des Hautes Études en Santé Publique en Francia. Jeremy, practiqué mi francés. I was practicing my Excellent, excellent. Muy bien. Merci beaucoup pour l'opportunité, Béatrice. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Disculpen, voy a hablar en inglés, no en francés. Me lo podía hacer en español o en inglés, pero voy a hacerle la vida más fácil a la intérprete y hablaré en inglés. Hoy estoy aquí de parte del Banco Mundial y me gustaría hablar un poco del trabajo que estamos haciendo de longevidad. Lanzamos hace 3 años una iniciativa que está centrada en la longevidad. Tiene 3 objetivos. La primera es entender la carga de estas muertes que se pueden evitar. La segunda es comprender cuáles son las intervenciones clave para mejorar la prevención y el control de las NTs, para así reducir la mortalidad. Y estamos fijándonos tanto en el sector sanitario como otros, con un enfoque multisectorial, y también movilizar los bancos, su trabajo técnico, su poder financiero y también a otros bancos para poder impulsar nuestra agenda, insistiendo en la importancia de mejorar esta agenda. Estamos terminando este trabajo y en los próximos meses empezaremos a comprometernos a involucrarnos globalmente con otros países sobre este tema. Y lo que me gustaría contarles en los próximos 4 minutos es hablar un poco de las partes más destacadas. Voy a resumirlo en 4 puntos. El primero es que podemos conseguir una mejor atención sanitaria a lo largo de la vida de las personas. Y pienso que es importante que las últimas proyecciones de una de las divisiones de las Naciones Unidas demuestran que murieron en 2019 58 millones de personas. Y en 2050 se calcula que sean 92 personas. Así que es un aumento radical. Lo que hemos visto es que en el último siglo, en los últimos 50 años, ha aumentado la mortalidad en un 57%. Pero el riesgo de muerte se ha reducido a un ritmo mucho menor, solo un 27%, solo eso. También hemos descubierto es que 7 de cada 10 de 7 de 10 muertes, 40 millones de muertes en 2019 se podrían haber evitado. Y ahí podríamos poner en práctica nuestras intervenciones más efectivas. No todo se puede evitar, pero sabemos que incrementar, por ejemplo, los impuestos sobre el tabaco o el alcohol podría tener un papel esencial para mejorar la situación. Asimismo, descubrimos que si los países pudiesen acelerar el progreso, es decir, empezar a invertir en los primeros años de vida para prevenir las ENTs, sabemos que en el 20% se podrían prevenir miles de millones de muertes.
todo esto implica que se debe invertir en prevención. Es decir, empezar ya pronto la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, porque tienen una, digamos, en este segmento poblacional se tiene una oportunidad mucho más alta de que adquieran hábitos que al principio que van a hacer que los riesgos se reduzcan. Y si, por ejemplo, el 80% de un país que más se ve afectado puede, digamos, mejorar, se podrían ahorrar $250 por persona. También nos hemos dado cuenta de que estas mejoras no solo, digamos, proporcionan ahorros, porque al final hay mejoras en productividad, sino también mejoras en contribuciones económicas y sociales y una mejora del bienestar de las personas, sino que también, por ejemplo, tiene un impacto muy positivo en la lucha contra la pobreza y sobre todo en las mujeres, que es un argumento muy importante. Otro mensaje que quería compartir con ustedes es qué pueden hacer los países. Hemos estado echando un vistazo a todas las pruebas, trabajando con prioridades. Hemos podido identificar intervenciones, algunas de ellas multisectoriales, algunas de ellas clínicas, y hemos encontrado 20 prioridades, de alta prioridad, y un set de, digamos, intervenciones rentables. Y lo que hemos observado también es que la mayoría de intervenciones clínicas se pueden ofrecer a través de los servicios primarios, lo cual entraría también dentro de la cobertura sanitaria. Por ejemplo, hemos observado que la rehabilitación a través de la primaria son una prioridad en muchos países, pero como ya sabemos, las prioridades muchas veces dependen de las capacidades de financiación y también del alcance de la cobertura y también de la financiación de la sanidad universal. Asimismo, es importante entender que no es solo un problema sanitario, sino también de marketing sobre sostenibilidad y de la eficiencia de sistemas que protegen a la sociedad y los beneficios que proporcionan a largo plazo en fortalecer los sistemas sanitarios. Y finalmente me gustaría terminar con un mensaje sobre financiación, es decir, quién puede hacer qué. Sabemos cómo son las inversiones en ENTs, en controlarlas. Y, por ejemplo, el paquete con el que hemos estado trabajando representaría el 0,6% del PIB mundial. Y me parece que esto sería una muy buena inversión desde el punto de vista económico también. También es importante comentar que al final los beneficios de estas estrategias a largo plazo son muy grandes. Calculamos que se podrían ahorrar 2,3 trillones de dólares hasta 2050 y tendría un impacto especial en países de renta media y baja. También cuando echamos un vistazo a información de desarrollo, en la última década se ha dedicado poca inversión a las ENTs, por lo tanto hay que movilizar a los países para que inviertan, pero también para que movilicen y establezcan colaboraciones con otras partes. También por nuestra parte
poder involucrarnos con otros países también para impulsar políticas, leyes y, por supuesto, también involucrarnos con el sector privado para ver si ellos pueden suplir, digamos, las escaseces o faltas que tengamos por nuestra parte para luchar contra la desigualdad. Este sería un resumen de lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por su paciencia y espero que tengan una conversación muy productiva hoy. Excelente, muchas gracias. Muy interesante, especialmente me ha gustado su comentario sobre cómo una mejor sanidad es posible. Es posible, sobre todo porque es una inversión también excelente y es un mensaje muy poderoso de parte del Banco Mundial. Ahora cambiaré a español, pero es un placer también presentar ahora a nuestros panelistas. Vamos a tener una charla informal que moderará Agustina. Voy a explicarles un poco quiénes son los ponentes de hoy. Tenemos a la doctora Gloria Giraldo. Perdón, estoy cambiando de idioma, ¿no? Quería hablar solamente en español, así que voy a cambiar el switch. Y ahí vamos con Gloria Giraldo, que es representante de la Organización Panamericana de la Salud, especialista en enfermedades no transmisibles y en políticas, y tiene un doctorado en salud pública y ha hecho mucha investigación en este tema. Ahora ella es asesora para el Caribe. La segunda panelista es la doctora Alicia Ferreira Maya, que es médico especialista en gestión de servicios de salud y salud pública. Tiene una maestría en políticas de salud por la Universidad de Bolonia y fue gerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado de Uruguay y directora general del Fondo Nacional de Recursos de Uruguay. También consultora al Banco Mundial y ahora es docente universitaria en gestión de salud y actualmente es asesora de la diputada Cristina Lustenberg de la legislatura de Uruguay. Continúo con el siguiente panelista, que es Jaime Barba, que trae la experiencia de un activista desde las personas que viven con enfermedades crónicas. Él ha sido un líder en el programa de la NCD Alliance, Nuestra Visión, Nuestra Voz, y un líder también dentro de CLAS con el grupo que son personas que viven con estas enfermedades, en la cual me incluyo también. Él ha sido una persona que ha vivido con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que tiene experiencia así de primera mano en estos temas. Y la cuarta panelista es Ana Larrañaga, que es una coordinadora de incidencia política de la coalición Contrapeso en México, y una experta en nutrición, políticas de alimentación, prevención de enfermedades no transmisibles y prevención de obesidad. Ella también fue la primera coordinadora de la Alianza Juvenil, que es parte de los esfuerzos de CLAS. Y hay que mencionar que fue participante de un proyecto de jóvenes líderes de NCD Child. Y bueno, tiene investigación hecha que espero que nos cuente, porque el lunes próximo vamos a lanzar una investigación que fue hecha por Ana sobre mercadeo a jóvenes a través de medios sociales, y espero que nos va a contar eso. A lo mejor podemos poner también el enlace para las personas que están interesadas, que se puedan inscribir en ese lanzamiento que ocurre este lunes. Bueno, sin más, le paso la palabra a Agustina, que va a moderar esta discusión. Adelante, Agustina. Muchas gracias, Beatriz. Es un placer moderar este panel de discusión. Es una excelente oportunidad para trabajar entre distintos sectores y países, generando un impulso hacia una cobertura universal de salud en nuestra región. Y creo que vamos a tener excelentes contribuciones de este panel. Así que vamos a dar comienzo.
Vamos a empezar con Gloria. Gloria, ¿cómo afecta la brecha de financiamiento en la región y provoca interrupciones en los servicios de enfermedades no transmisibles? A medida que muchos países de la región de América Latina y el Caribe adoptan políticas, planes y estrategias para promover la cobertura universal de salud, ¿qué tipos de evaluaciones serán necesarias para construir evidencia e informar la formulación de políticas a nivel regional? ¿Puede compartir ejemplos de países que muestren cómo los Best Buys están teniendo impacto? Adelante, Gloria. Gracias, muy amable. Y bueno, un poco por balance, voy a hablar en inglés. Thank you very much. I am very honored, very humbled. Hola, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa redonda para estar con todos estos miembros tan ilustres, y saludos de parte de la organización de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Agustina, me has hecho una pregunta compleja, pero muy interesante y muy importante. Tengo algunas notas, me he preparado un poco la respuesta. Me gustaría, bueno, sé que algunos de nosotros hemos estado trabajando en cómo superamos los últimos 3 años que hemos vivido. Por supuesto, me refiero sin duda a estos tiempos tan complicados, tan históricos que hemos pasado últimamente. Y me gustaría mencionarlos porque al final está vinculada con la naturaleza de tu pregunta. Para acompañar algunas de mis reflexiones y comentarios, he preparado unas diapositivas, me parece que aparecerán en la pantalla. No será una presentación de PowerPoint o una presentación académica, pero me gustaría utilizar esto para apoyar mi respuesta. Y para compartir algunos datos. Por supuesto, todos sabemos que hemos pasado por estos 3 años de pandemia y una de las áreas de trabajo más importantes ahora es mirar hacia el pasado y entender cuáles eran las capacidades de nuestros actuales sistemas, qué debilidades tenían y qué tenemos de tener en cuenta de cara al futuro. Y qué evaluaciones necesitamos llevar a cabo y cómo podríamos haber respondido correctamente a lo que sucedió, porque eso al final es una prueba. Y por supuesto, la CSU es algo que surge en estas conversaciones. Y también, como se ha hablado en mis compañeras, se ha hablado también de la atención primaria, esa atención que necesitan las personas cuando no se sienten bien. El servicio al que acuden las personas para descubrir si tienen una ENT como diabetes o hipertensión. Así que llevamos a cabo un estudio de cómo, bueno, todos hemos pasado por la misma o hemos pasado por la pandemia y sabemos qué acciones se tendrían que llevar a cabo. Muchos de los servicios de ENT, como por ejemplo tratamiento oncológico, gestión de hipertensión, diabetes, complicaciones de la diabetes, todos estos servicios se vieron afectados por la pandemia. Sin embargo, los datos, o algunos de los datos, nos muestran que se dio una diversidad de respuestas. Y esto es una señal, mejor dicho, de que aún nos queda mucho trabajo por delante y de que nuestros sistemas tienen una serie de fallas, pero también tienen algunos puntos fuertes. Nos gustaría destacar la PulseSurf, la encuesta de Pulse de la Organización Mundial de la Salud.
en el que se detectó que a veces se daban también problemas como que en muchas ocasiones algunos problemas se deben a que muchas personas no acuden a los servicios de sanidad o que no hay medicamentos disponibles y que ha habido escasez de algunos tipos de pruebas, como por ejemplo pruebas de detección de cáncer. Y me gustaría decir también que aparte de todo esto, también determinamos una serie de lecciones muy importantes. Sí que tenemos que mejorar tanto la atención primaria como la cobertura universal. Y que es importante rescatar algunas cosas. Recordar que algunos sistemas sanitarios eran mucho mejores a la hora de llevar a cabo el triaje y que también fue muy importante en el momento el despliegue de servicios de telemedicina, de medicina remota, que podía darse porque no se pudiese ir al centro o tal vez por temas de transporte. También nos dimos cuenta de que era un elemento muy importante la derivación de pacientes a otros centros. Y también el tema de las medicinas, porque sabemos, por ejemplo, que no todas las medicinas se pueden proveer de la misma manera. No es lo mismo una enfermedad puntual, vamos a decir, que una crónica. Y esto tiene un gran impacto en nuestros pacientes. Tener todo esto en cuenta nos ayuda a superar las barreras a las que se tienen que enfrentar nuestros pacientes. Por otro lado, también tenemos algo importante es tener en cuenta la visión de equipo dentro de los sistemas sanitarios, el tema de los turnos, de la delegación. Y podría extenderme más, pero tampoco quiero robarle tiempo a mis compañeros, a mis compañeras sobre todo, pero sí que me gustaría hablar un poco de este documento. Hay muchos elementos y instrumentos que ha diseñado tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud de monitoreo, con aportaciones de la sociedad civil, de organizaciones, recomendaciones para conseguir nuestros objetivos, recomendaciones también de la sociedad civil para la rendición de cuentas y para medir el progreso. Pero antes de terminar, me gustaría terminar un poco con esta imagen que para mí lo dice todo, que es que a través de las organizaciones multilaterales internacionales, como por ejemplo también el Banco Mundial, hemos diseñado una serie de directrices excelentes y tenemos declaraciones magníficas y planes. Pero como ya dijo una de las ponentes, si esto no se implementa, si se queda todo en el papel, no veremos ningún tipo de progreso. Así que debemos crear plataformas dinámicas para implementar todo esto. Y debemos aprender de estos 3 años de la pandemia y todo lo que también nos ha enseñado de cómo en estos momentos se abordaron las ENTs, coger todo este conocimiento e incorporarlo de cara al futuro, coger estas lecciones y utilizarlas para avanzar. Dicho esto, muchas gracias. Y la importancia de las lecciones aprendidas. Vamos a pasar ahora a la doctora Alicia Ferreira Maya. Le voy a pedir que nos cuente un poco sobre el trabajo que se está realizando en su país para mejorar la cobertura financiera
de los paquetes de beneficios de salud, de la cobertura universal de salud, y cómo han trabajado con otros sectores, especialmente la sociedad civil, para lograr esto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la NCD Alliance y a la Coalición América Saludable, en nombre de la diputada Cristina Lustenberg, esta invitación a participar del diálogo regional. La diputada está justamente presentando un proyecto de ley que elaboramos en su despacho y que ella presenta orientado a la prevención de enfermedades no transmisibles a través de la aprobación de normas sobre entornos alimentarios saludables. Así que nos sentimos muy honradas de poder contar un poquito la experiencia uruguaya. Voy a responder brevemente, en los minutos que tengo, a esta pregunta o planteo, tomando en cuenta, para presentar el modelo uruguayo, lo que hemos hecho, las tres dimensiones conocidas, ¿no? Sobre cobertura universal de salud, que planteaba Katie Dien en su intervención ahora en el caso de Uruguay. Uruguay tiene un gasto en salud del 10,5% del PBI, las últimas cifras, y el porcentaje de gasto público en salud es del 6,9%. Tomando en cuenta el gasto total en salud, el 16,9% es gasto de bolsillo, o sea que tenemos un gasto de bolsillo relativamente bajo que ha venido descendiendo en los últimos años. Ya en el año 2007 se aprobaron las leyes de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y del Seguro Nacional de Salud. Como bien decía la participante de Ecuador, Cuevas, se necesita una voluntad política para alcanzar la cobertura universal de salud. Bueno, Uruguay la tuvo a partir del 2005, y entonces se crearon estas leyes que realmente fueron muy importantes para la reforma del sistema de salud. Estas leyes tienen como objetivos, entre otros, alcanzar la cobertura universal de salud y la sostenibilidad económica del sistema. Entonces, a través del Fondo Nacional de Salud, FONASA, de Uruguay, cuyos ingresos provienen de la Seguridad Social y de rentas generales, se transfiere una cuota de salud a los prestadores integrales de salud, que son públicos y privados, en un sistema integrado, compuesta por una cápita ajustada por edad y sexo y un pago por desempeño por el cumplimiento de diferentes metas asistenciales. Estas metas asistenciales, que son justamente del tipo de pago por desempeño de incentivo, son varias de ellas, están varias de ellas vinculadas justamente a la prevención y al control de las enfermedades no transmisibles. Ahora bien, como parte de este Sistema Nacional Integrado de Salud, se diseñó e implementó un plan de beneficios, que era una de las cuestiones que quería plantear, que se denomina Plan Integral de Atención a la Salud, el SPIAS, y que prevé las prestaciones obligatorias para la cobertura integral y universal. También el PIAS incluye un formulario terapéutico de medicamentos que tiene el listado de medicamentos e indicaciones que el sistema de salud debe asegurar a todo el país, a toda la población del país. Entonces, las transferencias del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, y además de rentas generales, gubernamentales, a los prestadores integrales de salud, financian el plan de beneficios en nuestro país. Además del Fondo Nacional de Salud, en Uruguay existe un organismo que se denomina Fondo Nacional de Recursos. Yo estuve ahí hace unos años, que es un organismo público no estatal que asegura la cobertura financiera universal ante eventos catastróficos de salud y a los medicamentos de alto precio. El financiamiento de este Fondo Nacional de Recursos actualmente es mayoritariamente público, ¿no? de rentas generales. Y entre las prestaciones que financia el Fondo Nacional de Recursos se encuentran tratamientos para enfermedades no transmisibles como las cardiopatías, es decir, hay tratamientos para el infarto agudo de miocardio, para las cardiopatías isquémicas, para las cardiopatías valvulares, también para la enfermedad renal crónica, y además se financian medicamentos de alto costo o medicamentos de alto precio para diferentes tipos de cáncer, para diabetes, para el asma severo, entre otros, y además el Fondo Nacional de Recursos tiene una partida para financiar tratamientos para el tabaquismo y para la obesidad. Para que las personas, que la población acceda a estas prestaciones que están en el Plan Integral de Atención a la Salud, las que están afiliadas o que son población beneficiaria de las instituciones privadas, de los prestadores integrales privados,
tienen que pagar un copago, que en realidad es un ticket, para la atención ambulatoria. No existen tickets para la atención hospitalaria. Pero estos copagos o tickets están regulados por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces fijan precios techo para los copagos, no son, son precios que están regulados, como decía. Pero además, quería destacar en este sentido que se aprobaron decretos que lo que permiten es que algunas de las prestaciones dirigidas justamente a las enfermedades no transmisibles, estén exentas de copagos y de tickets. Por otra parte, la población que se asiste en el prestador público, en la Administración de Servicios de Salud del Estado, que es la red de servicios públicos del país, recibe todas estas prestaciones en forma gratuita. Ahí no hay copagos. Está previsto que la actualización de estas prestaciones se realice en forma periódica, aunque sin una periodicidad, a través de un proceso de evaluación de tecnologías sanitarias, pero en Uruguay no está previsto, por lo menos explícitamente, una participación activa de la sociedad civil como ocurre en otros países. No sé si sigo con la otra. Muchas gracias, Alicia, por la presentación. Es muy bueno ver cómo los gobiernos nacionales están tomando estos objetivos globales y regionales y los van convirtiendo en realidades en el terreno, así que muchas gracias. Y ahora es el turno de Jaime. Jaime, ¿nos puedes brindar alguna perspectiva de cómo la falta de inversión en enfermedades no transmisibles te afecta a ti, afecta a la comunidad? ¿Y cuáles son las formas en las que la participación significativa de las personas que viven con enfermedades no transmisibles ha mitigado estos problemas? Muchas gracias a NCD, a Katy, gracias a Clas, a Beatriz, a todos los que están participando en este foro. Según la CEPAL, el gasto público en salud en América Latina el año pasado fue abajo del 4% del PIB. Y eso que estábamos en pandemia, muy lejos de la recomendación del 6% que nos pide la Organización Mundial de Salud. Y qué difícil es hablar de salud, de cobertura universal, de equidad, de no dejar a nadie atrás o de prevención cuando este 3.2 o 3.8 se convierte en nada a la hora de ver todas las necesidades que tenemos las personas que vivimos con alguna enfermedad. Y a lo mejor nosotros o quizás miles de personas somos privilegiados, podemos absorber el costo de una enfermedad, pero por cada uno de los que estamos de este lado hay miles de personas que no tienen dinero, que gastan todo su patrimonio familiar en tratar de sobrellevar un cáncer, una diabetes o algún otro tipo de enfermedad. Y al final pierden todo su patrimonio y pierden a la esposa, a la madre o al hijo. Una enfermedad no transmisible normalmente es muy larga, causa mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha pobreza. Nos va matando lentamente esa enfermedad y a veces en América Latina, 1/3 de los países, el 40% del gasto en salud sale del bolsillo de las familias, no sale del sistema de salud. Esto es muy, muy, muy grave, nos afecta directamente. Yo me estoy centrando mucho en la economía, como decía Gabriela Cuevas. Si un político te habla de salud, habría que responderle como Bubba le respondía a Jerry Maguire en la película Show Me the Money. Enséñame el dinero. ¿Dónde estás poniendo el dinero para saber si realmente
las intenciones de los políticos es realmente ayudar o es nada más de dientes para afuera. Hace un mes, la Organización Mundial de Salud publicó la Carta Global sobre participación significativa de las personas que vivimos con alguna enfermedad no transmisible. Me honro en pertenecer a NCD Alliance en el capítulo Youth Voices desde 2017, donde publicamos una carta sobre derechos de los pacientes y ahora con orgullo puedo decir que esa semillita que sembramos hace poquito menos de 7 años ya está dando sus frutos. Toca a nosotros como personas, como que vivimos con una enfermedad, llevarla más arriba, empoderarnos a nosotros como pacientes. ¿Sí? Ese documento invito a todos a leerlo, a estudiarlo, a trabajarlo, pero como decían anteriormente, el diablo está en los detalles. ¿Cómo se va a implementar? ¿Dónde se va a poner el dinero? ¿Y cómo se va a poner el dinero? Va a haber una rendición de cuentas y es ahí donde nosotros como personas que vivimos con una enfermedad debemos de poner el dedo, de estar avisados, de estar pendientes, de exigir nuestros derechos. Unidos cada vez somos más fuertes, cada vez nos damos cuenta de nuestro poder. Nuestra voz empieza a escucharse. Los pacientes de cada país, las personas que viven con alguna enfermedad, ya somos tomados en cuenta, ya nos oyen para el diseño de políticas. Aquí en México fuimos escuchados por los diputados el año pasado y aprobaron leyes más fuertes para el control del tabaco. Estamos comenzando a hacer incidencia política, pero apenas estamos mojándonos los pies cuando deberíamos de estar nadando o buceando en el mar de las leyes y las decisiones políticas. Yo invito a todas las personas que vivimos con una enfermedad a que toquemos muchas puertas o que toquemos la puerta indicada y si no se abre, derribemos muros. Debemos conquistar el sistema de salud que en justicia ese sistema de salud nos pertenece. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. Siempre es un placer escucharte. Si me permites un minutito, quisiera nada más un fragmento de una canción de Silvio Rodríguez que dice: vaya forma de llover sobre mojado. Salgo y pregunto por un viejo amigo de aquellos tiempos duramente humanos, pero que lo ha podrido el enemigo. Degollaron su alma en nuestras manos. Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad y las buenas leyes. El sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos bueyes. Esta canción es de Vaya forma de llover sobre mojado, de Silvio Rodríguez, y creo que a nosotros las personas que vivimos con una enfermedad a veces nos diluvia sobre mojado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y ahora es el turno de Ana. Ana, te voy a pedir que nos cuentes cómo tu organización está trabajando con otros sectores para acelerar el progreso hacia la cobertura universal de salud en México. Y sería muy valioso escuchar algunos ejemplos específicos, si puedes. Así que adelante, Ana. Oh, muchas gracias, Agustina. I'm going to speak in English because I had already told the Yo translator. voy a hablar en inglés porque es lo que le he dicho ya a la intérprete. Así que
Muchísimas gracias por darme lugar en este espacio. Para mí es un honor estar aquí. Me siento muy inspirada después de escuchar al resto de ponentes. Entonces, en primer lugar, me gustaría decir que a lo largo de los años he tenido la oportunidad de colaborar con diferentes grupos de la sociedad civil, diferentes organizaciones y, digamos, participar en sus esfuerzos colectivos. Y lo cierto es que puedo dar algunos ejemplos estupendos de los que he formado parte. Y como ha comentado Beatriz, es cierto que en los últimos años en México, por ejemplo, se han impulsado algunas medidas como grabar las bebidas azucaradas o etiquetado para dar más información sobre los alimentos, o podría también hablar de la coalición de México Saludable, que tienen una experiencia muy relevante trabajando con el gobierno. También hemos visto medidas para luchar contra el alcohol, contra el tabaco. Así que la verdad es que he podido aprender mucho de plataformas maravillosas como esta, muy activas, también trabajando para impulsar la agenda de cobertura sanitaria universal. Y tienen mucha experiencia en la integración, no solo la integración, sino, digamos, hacer oír las voces de los colectivos involucrados. Así que haber tenido todo este conocimiento, haber crecido rodeada de estas personas ha sido maravillosa. Así que estoy muy orgullosa de haber formado parte de estas coaliciones y haber compartido un lugar con personas tan admirables. Me parece que se le ha congelado el vídeo. Si puede apagar y encender la cámara. Muchas gracias. Espero que, bueno, no sé si mi internet está funcionando bien. Ayer funcionaba de maravilla. Voy a retomar el hilo y voy a hablar de otros proyectos en el que me he involucrado recientemente, que es es el programa de líderes de las ENT dentro del ámbito infantil. Básicamente en este grupo nos juntamos personas jóvenes de todo el mundo, de hecho hasta nos hemos hecho amigos, y ya que compartíamos mucho interés por los sistemas sanitarios y por las ENT, era un programa intensivo en el cual recibíamos muchas sesiones de mentoría. Se nos asignaba un mentor que nos orientaba, pero también pude trabajar con líderes de la sanidad. Y de hecho, en la segunda parte de este programa teníamos que desarrollar nuestros próximos programas. Así que como estamos trabajando todos juntos con personas de todo el mundo tan diferentes, se pueden imaginar la creatividad, la innovación. De hecho, son tan interesantes que les animo a ver qué proyectos se propusieron en la web de la NCD Child Young Leader. Aprendí la importancia de vincular las políticas de prevención con la agenda de las ENT y también la necesidad de incluir a las personas jóvenes en esta labor. De hecho, esto está relacionado con el programa que presenté y desarrollé, que trataba sobre las ENT y la cobertura de salud universal, porque se tendría que poder acceder a estos servicios cuando uno lo necesitase. Me parece muy básico y todo el mundo lo sabe, pero es que al final no sucede.
parece que muchas veces los gobiernos tengan que escoger entre prevenir una enfermedad o tratarla y deberían estar las dos opciones. El sistema sanitario debería poder ofrecer una atención eficiente y rápida. Pero parece ser que las desigualdades están aumentando y digamos que si no cerramos la puerta, digamos que les cortamos las alas a las ENT, por supuesto la cobertura sanitaria universal se verá impactada negativamente. Y sí, hay muchas cifras, hay muchos gráficos que hablan de la imposibilidad de muchos gobiernos, no solo en el sur global, sino también en el norte. La inhabilidad de los gobiernos de cubrir las ENT si siguen creciendo a este nivel. Así que la prevención debe ir de la mano de las políticas de cobertura sanitaria universal. Y muchas veces escuchamos hablar de la cobertura sanitaria y la prevención de maneras separadas, como si no tuviesen nada que ver, pero si no empezamos a concebirlo como algo que va de la mano, nuestros progresos, nuestros éxitos siempre serán parciales. Y sobre lo que había dicho la inclusión de las personas jóvenes, bueno, al final pienso que las personas jóvenes están en el mejor momento para la prevención, incluyendo también a los niños. Así que incluir la prevención a nivel nacional, prevención enfocada en niños y adolescentes y jóvenes, es una estrategia muy útil. Así que solo para darles un ejemplo, voy a hablar un poco de un proyecto que propuse dentro de este programa del NCD Young Children Leader. Lo presentaré de manera muy breve. Son un par de diapositivas para hablar de esta oportunidad tan maravillosa y de cómo tuve la oportunidad sí de desarrollar el proyecto, pero no solo el mío, sino mis compañeros también. Por ejemplo, proyectos relacionados con salud mental, con supervivientes jóvenes de cáncer en Australia, diabetes en Brasil. Así que, por favor, les recomiendo que de verdad visiten la página web y que echen un vistazo a todos los proyectos. El que yo desarrollé fue hacer una investigación en México y también en Reino Unido. Llevé a cabo una investigación, un documento de etnografía digital explorando cómo el marketing de influencers en redes sociales tiene como objetivo a los niños para promover y vender más, digamos, productos poco saludables y cómo esto debería cambiar. Y lo que hice fue redactar un informe en el que terminé plasmando muchos de los ejemplos que me encontré, que la verdad me quedé muy preocupada. Necesitamos al final unos mejores espacios digitales, porque al final son espacios que no están regulados. Se puede controlar más otros medios de comunicación, como por ejemplo la televisión, la radio, las pancartas en espacios públicos, pero claro, la situación es diferente en espacios digitales, el metaverso, estos espacios que están poniendo sobre la mesa diferentes empresas y no están regulados ni en México ni en otros países. Y por eso la implicación de los jóvenes en esto es importante, porque al final los espacios digitales se están convirtiendo en una invitación a consumir productos que nos ponen en riesgo a nosotros, a los jóvenes, para desarrollar ENTs. Esperamos que este documento sea útil para formuladores de políticas y para personas con capacidad de toma de decisiones. Está disponible en inglés, pero no está disponible en español.
y tiene una serie de recomendaciones que sí son muy amplias, pero se pone el énfasis en la prevención. Y sí, estoy intentando vincular esto con la agenda de la CSU. Tenemos que vincular estos esfuerzos para hacer saber a los formuladores de políticas, de decir, hay que proteger a las personas de los riesgos para su salud, por supuesto, pero también hay que garantizar acceso a el acceso a todo el mundo, todas las personas, a la CSU. Un momento, voy a dejar de compartir la pantalla. Este es un ejemplo muy breve. Pero sí, ahí es donde pienso que está el valor de involucrar a las personas jóvenes en estas conversaciones. Aún existe esta mentalidad según la cual las ENT son algo que viven más personas más mayores, pero eso no es cierto. Las ENTs afectan a personas de todas las edades y de todo el mundo. Así que involucrar a las personas jóvenes y tener a personas jóvenes demandando mejores políticas, mejores regulaciones, es una manera excelente de complementar estas políticas. Y aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante y muy importante escuchar el enfoque de tu presentación, y ese reporte que mostraste como ejemplo es un excelente reporte y esperamos que mucha gente pueda unirse el lunes al lanzamiento de ese reporte. Hemos escuchado excelentes contribuciones de este panel, pero lo más importante es que tenemos la oportunidad de tener un diálogo, de hacer preguntas y respuestas estratégicas sobre este tema. Entonces es la hora de que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a hacerlo usando esta función de levantar la mano, y cuando se les indique podrán desmutear su micrófono y hacer su intervención. Yo voy a estar facilitando esta discusión. Sí les voy a pedir que por favor cuando hagan su comentario o su pregunta, independientemente del idioma en el que lo hagan de una manera pausada para facilitarle el trabajo de interpretación. Así que creo que ya está habilitado para que puedan usar la función de levantar la mano. No sé si los de asistencia, los technical assistant puede ver. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Si no, bueno, vamos a comenzar con esta pregunta mientras que piensen y levanten sus manos. Voy a leer esta pregunta en inglés para todo el panel. Citing examples, case studies, could you shed some light on the role of civil society in ¿Podría dar algún ejemplo sobre acciones que sean efectivas por parte de la sociedad civil en esta lucha? Sí, quería justamente responder y aprovechar también para responder una pregunta que hay en el chat sobre mi intervención. En mi país, la participación de la sociedad civil para alcanzar la cobertura universal de salud y la protección, el tratamiento de las enfermedades no transmisibles ha sido muy importante. De hecho, para que se lograran todos estos cambios, hubo una voluntad política importante del partido que ganó el gobierno a partir del 2005, pero también hay que destacar la participación de la sociedad civil. Tomando en cuenta las tres dimensiones del cubo en cuanto a cobertura universal de salud, lo que podemos decir es que en Uruguay se alcanzó la dimensión de la población, porque la totalidad de la población tiene cobertura en salud con su plan de beneficios, pero en el caso del financiamiento,
podríamos decir que también, pero en el caso de los servicios o prestaciones, está ocurriendo desde hace unos años, y probablemente, seguramente por la pandemia, que las prestaciones que hay que incluir en el Plan Integral de Atención a la Salud no han sido incluidas en su totalidad. O sea que Uruguay tiene un atraso en incorporar nuevas tecnologías sanitarias, que en realidad algunas no son tan nuevas y son necesarias para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, a este Plan Integral de Atención a la Salud. Entonces, al no estar incluidos en el PIAS, en el plan, no está regulado su precio en cuanto a tickets o copagos que la población debe pagar. Entonces, a veces la necesidad de comprar o de pagar esos procedimientos o esos estudios puede ser complicada y difícil para parte de la población. Eso es el debe, uno de los debes grandes que tenemos en el sistema uruguayo. Muchas gracias, Alicia. No sé si alguno de los panelistas quisiera... Sí, adelante, Gloria. Sí, Agustina, I'd like to add, and I really Sí, appreciate me gustaría añadir, me gustaría dar las gracias a todas las ponentes, darle las gracias a Ana, a Jaime y a Alicia. Ana ha mencionado unos elementos muy importantes en cuanto a la diferenciación entre la atención y la prevención. Y lo que implica la CSU es que al final todo el mundo tiene acceso a la sanidad sin ningún tipo sin ningún tipo de barrera, pero este concepto ya incluye la prevención. Y en cuanto a la pregunta, sí, la sociedad civil, bueno, tenemos muchos ejemplos magníficos, dinámicos en toda la región, ejemplos vibrantes. En Argentina, en Canadá y en el Caribe. Y dentro de la organización tenemos la Coalición del Caribe, que es muy, muy, muy joven, que movilizan a sus mayores, a sus comunidades. Y yo he podido también trabajar en el tema de prestaciones. Pero está claro que para mejorar la atención primaria tenemos que mejorar todo en general. Y tenemos también que recordar que después de pasar por la atención primaria, las personas vuelven a su vida, a sus tiendas, a sus supermercados, y que después de pasar por la atención primaria tienen mucha más información, saben tomar mejores decisiones. Un movimiento en el que están, involucrando a personas jóvenes, mayores, y se está como este nuevo trabajo de concienciación ya se está llevando a cabo en muchos lugares, siendo muy importante. Y también se está utilizando la tecnología para vincular todas estas experiencias que a veces se aislaban de personas que viven en casa con enfermedades crónicas. Ahora estas personas forman parte de una comunidad. Y esto todo ha sido gracias a la información que se ha dado en la región del Caribe sobre cómo funciona el etiquetado de alimentos. Le voy a pasar la palabra a Leslie, pero antes vi en el chat un comentario de Ingrid, supongo que debe ser con respecto al policy brief que presentó Ana como ejemplo, que pregunta si puede tener acceso. Por ahí, Ana, puedes en el chat poner información de la presentación de ese policy brief. Y Leslie, te cedo la palabra. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y pues todas las presentaciones suman muchísimo a la discusión y a la reflexión. Sin embargo, yo quisiera plantear algo que me parece que es relevante, especialmente para nuestra región, y es que cuando hablamos, digamos, de sistemas de salud en Latinoamérica, miramos que hay, digamos, diferencias demasiado grandes, ¿verdad? Ustedes en alguno de los
panelistas planteaba en países del sur, por ejemplo, un 14% de gasto de bolsillo. En Guatemala es un 52%. O sea, las diferencias en los sistemas son diametralmente grandes y existen países como Guatemala donde el discurso oficial, digamos, pues se pinta muy bonito. Ahorita miraba yo el perfil de OPS de Guatemala y pues sí, hay todo un esfuerzo por el tema de las redes integrales, hay todo un esfuerzo por un modelo de atención distinta, por incorporar todo el tema de atención primaria. Pero como bien lo decía una de las personas que inició, la voluntad política se muestra en el presupuesto. Y Guatemala sigue teniendo en los últimos 40 años el 1% del presupuesto público en salud. Entonces al final uno dice, o sea, realmente si no existe una intención concreta vinculada al tema presupuestario, todo lo que se plantee es pura retórica. Y eso es lo que miramos en países como Guatemala. Entonces la pregunta que yo siempre me hago en estos espacios, digamos, donde se está discutiendo de manera tan seria algo tan importante es cómo lograr que nuestros países como Guatemala, digamos, realmente muestren una voluntad política decisiva de cambiar y de transitar hacia efectivamente la atención en salud universal, ¿no? Y hay un tema muy importante, efectivamente, que también lo mencionaban, pues es el tema al final de la corrupción, porque en nuestros países no solamente hay una baja inversión, sino hay una ineficiente inversión. E incluso miramos a nuestros países con discursos que apelan a la soberanía, incluso en la compra de medicamentos. O sea, Guatemala tuvo el descaro en algún momento de plantear que ya no quería el mecanismo de compra vinculado a la OPS y por un tema de soberanía. Y uno dice, ¿cómo es eso? Entonces, yo creo que un tema muy importante es cómo lograr realmente evidenciar, digamos, a los países que no tienen voluntad política decisiva, que tienen un discurso bonito, que tienen planteamientos en sus planes relativamente buenos, pero que finalmente en la práctica no muestran una voluntad política real de avanzar, especialmente cuando tenemos indicadores tan difíciles, ¿no? O sea, somos uno de los países de Latinoamérica con mayores porcentajes de desnutrición crónica y no ha habido en los últimos 30 años una estrategia que sea efectiva para combatir todo esto. Y ahí hay un tema muy importante y es que la política pública y la estabilidad de la política pública depende también muchísimo de la estabilidad de la institucionalidad pública. Y en nuestros países el tema, por ejemplo, de la carrera sanitaria sigue siendo un sueño y entonces encontramos que el ministerio nunca logra avanzar porque la inestabilidad administrativa es muy grande. O sea, tenemos gobiernos que duran 4 años, pero que pueden tener hasta 6, 8 ministros distintos cambiando. Y eso sucede tanto a nivel de país, al nivel más alto del Ministerio de Salud, pero también sucede en los niveles bajos, en las direcciones de área donde permanentemente se cambia el personal y eso implica que es imposible que esos planes, como el tema del fortalecimiento de las redes integradas o bien el tema de la implementación de un nuevo modelo de atención, fluyan y logren concretarse, digamos, en la práctica. Además, pues es imposible pensar en fortalecimiento y en alcanzar la cobertura universal cuando tenemos un país con una brecha solo de infraestructura de más de 3,000 puestos de salud, solo en el primer nivel de atención en salud. Y no existe, digamos, una decisión política del más alto nivel que diga vamos a invertir en infraestructura, por ejemplo. Entonces se avanza, no lo niego, hay importantes está el préstamo del Banco Mundial actualmente que está apoyando mucho el tema de infraestructura, pero todo es insuficiente para la brecha, digamos, que existe en nuestros países, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer para que estos países que están con los rezagos más grandes, digamos, a nivel de Latinoamérica, logren realmente tener mayores esfuerzos y eso tiene que ver con lo que decía la persona que inició, con un presupuesto realista a las necesidades, ¿verdad? Muchas gracias, Leslie. No sé si alguno de nuestros panelistas quiere hacer un comentario adicional. Sí, Jaime. Mira, creo que hablando de promedios, Nueva York tendría la mejor temperatura del mundo, 0 grados en invierno y 40 grados en verano, en promedio 20 grados. Y eso nos pasa con el sistema de salud. Cuando nos vamos a los promedios, todo es muy bonito.
Hay que ver, encontrar cuál es el mínimo. Y el mínimo a veces, el mínimo está en la sierra, está en el campo donde la gente no tiene acceso a los servicios de salud, donde está la gente más pobre. Y eso que sucede en Guatemala nos sucede, sucede en cada uno de los países de Latinoamérica en pequeñas regiones. A lo mejor nosotros que vivimos en las ciudades podemos tener un poquito más de acceso, pero yo estoy seguro que en el Amazonas o en la Patagonia o en cualquier lugar que uno se pone a buscar, va a encontrar comunidades aisladas sin acceso a servicios de salud. Debemos de, yo lo que creo es que debemos de poner más dinero, debemos de, primero. Segundo, tener una gobernanza en el sistema de salud donde se fijen las prioridades y más allá de vaivenes políticos, se siga una línea. Nosotros aquí en 7 años hemos tenido 3 sistemas de cobertura universal diferentes y no acaba de fraguar uno cuando ya nos cambiaron al otro. Y eso, aparte que despilfarra mucho dinero, no llegamos al objetivo, nos retrasamos. Ahorita con el INSABI en México perdimos 5 años hacia la cobertura universal de salud. Y lo último es rendición de cuentas. Y ahí es donde las personas que vivimos con una enfermedad debemos de estar muy atentos. Debemos de alzar la voz y decir, hey, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, gobierno? Necesitamos que nos atiendas a nosotros. ¿Dónde estás poniendo el dinero y para qué lo estás poniendo? Creo que si cumplimos o si logramos poner esas 3 cosas, el sistema de salud va a funcionar un poquito mejor para nosotros, no para las estadísticas, no para los números, sino para nosotros las personas que vivimos con una enfermedad. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Estamos un poco excedidos de tiempo, así que agradezco a quienes están quedando. Veo, Ana, que tenés la mano levantada, así que adelante. Voy a hacerlo súper rápido porque no me había dado cuenta del tiempo, pero sí, solo reaccionando un poco a la pregunta y a justo la respuesta que nos daba Jaime, creo que solamente añadiría que no, o sea, no podría decir un cómo hacerlo porque creo que en muchos países, o por lo menos en la región, seguimos ese camino, ¿no? O sea, no tenemos un resultado ya finalizado. Con el cual podamos decir los pasos fueron este y este, ¿no? Pero creo que sí hemos tenido oportunidad, por lo menos en México, de hacer ejercicios muy interesantes rumbo a elecciones políticas, hacer cuestionamientos directos a las y los candidatos a puestos de elección popular, por ejemplo, jefes o jefatura de gobiernos y presidencia, desde la sociedad civil, de hacer pues campañas preguntando específicamente cuáles eran sus propuestas en materia de enfermedades no transmisibles, en materia de atención a la salud. Y bueno, por ahí yo recomendaría mucho que se acerquen al trabajo que ha hecho en el pasado justamente la Coalición México Saludable, que hizo todo un monitoreo de cuáles eran las propuestas que tenían estas candidaturas, ¿no? Entonces creo que a veces desde cuestionar qué están proponiendo para poder informar el voto, ¿no? Y poder direccionar, bueno, si esta persona no tiene idea, no está proponiendo una sola cosa, no entiende nada del sistema de salud, ¿por qué deberíamos estar votando por esta persona, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de ejercicios ciudadanos pueden ser muy útiles.
Evidentemente no son suficientes porque, como mencionaba Leslie, pues también nos enfrentamos a problemas muy fuertes de corrupción en la región, ¿no? Y entonces se necesita, yo creo, de generar alianzas mucho más amplias de sociedad civil, que no sea únicamente ONGs que trabajan en temas de salud, sino empezar a conectar a ONGs de anticorrupción con ONGs de salud. O sea, es empezar a tejer pues estas redes que nos permitan pues hacer una mayor y mejor vigilancia ciudadana sobre la toma de decisión política en salud, porque nos está impactando. Creo que solo añadiría eso. Muchas gracias, Ana. Ahí veo que en el chat Gloria también dejó un comentario. Ana contestó la pregunta anterior en el chat, así que los invito a consultar eso. Y para ser respetuosa con el tiempo de todas y todos, y como no hay más manos levantadas, voy a concluir este espacio de intercambio y cederle la palabra a Beatriz para que nos comparta algún comentario de cierre. Adelante, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, agradecer estas palabras tan importantes de cada uno de los ponentes y de los panelistas. Realmente estoy anonadada por la riqueza de la discusión que hemos tenido. Y tengo 3 puntos que quisiera hacer. En realidad, creo que ya todos mencionaron esto, pero a lo mejor darle un poco de resalte. Por un lado, creo que el poco que mencionaron varios de ustedes en la experiencia de las personas, en poner a las personas al centro de estos sistemas, de que no creamos un sistema que no responde a las necesidades de nuestra gente, ¿no? Se mencionó esto con respecto a lo que Jaime dijo de las personas que viven con estas enfermedades. Se mencionó con respecto a las dificultades a veces de responder a las necesidades de las mujeres y las niñas, de las personas jóvenes, la participación de las personas jóvenes. A mí me pareció lo que dijo Leslie, también incluye en esta discusión de poner a la persona primero, en poner a la persona que está en pobreza y empobrecida por la falta de estos sistemas. O sea que esto no es simplemente que porque son pobres no tienen acceso y son pobres como resultado. Se mencionó varias veces que estas personas tan afectadas, más afectadas a lo mejor que algunos otros, tienen que exigir sus derechos y entender que este sistema de salud les pertenece. Entonces eso es un punto, la experiencia es centrada en la persona. Otra cosa que quiero resaltar es el tema de implementación. Yo tenía un mentor mío, el doctor Jagroski, que siempre decía, más declaracionismo, nos pasamos declarando y declarando. Y acá Gloria mencionó también los planes, tenemos planes por todos lados, tenemos reportes, documentos, pero la importancia de poder implementar, la importancia de la acción, del involucramiento de diferentes sectores, es muy significativo. Y acá Alicia mencionó que la diputada no podía estar acá, porque ¿dónde está? Está en el Congreso buscando que esto ocurra en Uruguay. O sea que el accionar nuestro tiene mucho valor y nuestra región sabe cómo hacerlo, porque hemos tenido muchos éxitos. Y quiero pasar ahora a mi tercer punto, que es la oportunidad, porque tenemos muchísimas oportunidades, a pesar de todas las problemáticas que tenemos. Una es la oportunidad de informar sobre cómo esto es una gran inversión. Siempre, esto lo mencionó, creo que fue Gabriela al principio, de que pensamos en la salud como un costo. Y acá la pandemia nos enseñó que se nos puede destruir
nuestra trama social, nuestras economías. ¿Por qué? Por un problema de salud. Y yo creo que esto a veces la gente no ha caído. Ahora se fue la pandemia y decimos, bueno, volvemos a lo mismo de antes. Creo que hubo que esta pandemia nos enseñó mucho. Y a mí me encantó lo que mencionó Gloria, referente a que la pandemia nos dio un buen empujón, porque nos dijo dónde estaban las debilidades y terminamos haciendo cambios muy significativos y muy positivos. O sea que la pandemia, a pesar de todo el sufrimiento que nos ha causado, también nos muestra una oportunidad. Y Leslie, por supuesto, específicamente quería que Leslie viniera a esta reunión, porque tanto Leslie como Benilda, que trabajan en Guatemala, tienen una experiencia de movilización ciudadana. Ellas trabajan en la movilización de personas de pueblos, de personas rurales, para que sepan sus derechos y para que sepan exigir sus derechos. Y varios de ustedes mencionaron la movilización ciudadana, o sea, la rendición de cuentas desde la ciudadanía. Y yo creo que eso es uno de los puntos también más significativos y de mayor oportunidad. Algunos de ustedes saben que desde clase estamos trabajando en un proyecto que se llama Saludable Saberlo, tratando de mejorar nuestras comunicaciones, porque a veces nos comunicamos mucho entre nosotros mismos, pero esto no es solo salud, esto es desarrollo, es educación, es contaminación ambiental, todo está conectado. Entonces tenemos que poder comunicar cómo la cobertura universal de salud se relaciona al problema de un planeta, a tener un planeta saludable, a tener mejor educación en nuestros países. O sea que todo esto se conecta. Y quiero terminar con que con movilización ciudadana, con la rendición de cuentas, viene también la posibilidad de aumentos a presupuestos. Los presupuestos no aumentan porque sí, aumentan porque hay presión ciudadana para que aumenten. Entonces, si queremos que nos muestren un presupuesto mejor, tenemos que organizarnos lo suficiente para que estos presupuestos aumenten también. No quiero extenderme más, pero creo que ha sido una gran experiencia agradecer a NCD Alliance que dio esta oportunidad para nuestra región, agradecer a YALI, la entidad que dio los recursos para que se pudiera hacer, agradecer a cada uno de los ponentes, panelistas y a todos los participantes por haber estado en esta reunión. Siempre es importante estar. Muchas gracias y me despido de todos y todas. Gracias, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.